I want to talk with you this morning about the priority of prayer. Yo quiero hablar con ustedes esta mañana acerca de la prioridad de la oración. So in your notes, write that on the top of your paper. Entonces, si está tomando notas, escriba en la parte de arriba esto, la We're going to be prioridad de la talking oración. about the priority of prayer. Vamos a estar hablando sobre la prioridad de la oración. Take your Bible and turn with me to Acts chapter 6. Tome su Biblia y vamos a ir a Hechos, el capítulo 6. Acts chapter 6, and we want to begin with verse 1. Y vamos a empezar ahí en el versículo 1. I'll read verses 1 through 4 in English, Yo voy a leer del 1 al 4 en inglés, and then you listen to it in Spanish. después usted lo escuchará en español. Acts chapter 6, verse 1. Hechos 6, 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Read verse 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Wherefore, brethren, look you out among you 7 men of honest report, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Now I want you to circle verse 4 in your Bible. Yo quiero que le haga un círculo al versículo 4 en su Biblia. Verse 4 is extremely important for the believer. El versículo 4 es extremadamente importante para el creyente. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. You see, there was a problem that the early disciples had. Como ve, hay un problema que los discípulos primeros tenían ahí. The business of the church was pressing on them. Los negocios de la iglesia los estaban presionando a ellos. And there was a temptation for them to quit studying the Bible and quit praying. Y había una tentación para que ellos dejaran de estudiar la Biblia y dejaran de orar. And the disciples said, we're not going to let that happen. Y los discípulos dijeron, no vamos a permitir que esto suceda. Look at verse 4 again. Mire el verso 4 nuevamente. It says, we will give ourselves continually to prayer. Dice, y persistiremos en la oración. In other words, they're not just going to pray occasionally. En otras palabras, no iban a orar únicamente en forma ocasional. They say they're going to give themselves continually to prayer. Dijeron que se iban a dar a sí mismos continuamente a la oración. Now, prayer is a powerful force. Ahora, la oración es una fuerza poderosa. I want to be very honest with you. Yo quiero ser muy honesto con usted. Several years ago, if somebody had said, I want to teach you about prayer, Hace muchos años, cuando alguien decía, yo quiero enseñarle cómo orar, I would have said, oh no, I don't really want to hear about prayer. y yo diría, no, yo no quiero oír otra vez eso de cómo orar. I want to be very honest with you. Yo quiero ser muy honesto con ustedes. Prayer seemed kind of like a boring subject to me. La oración sonaba como un sujeto, un tema muy aburrido para mí. I knew I was supposed to pray, but it just seemed boring. Yo sabía que yo tenía que orar, pero me parecía algo aburrido. Because I had an erroneous thought in my mind. Porque yo tenía un pensamiento erróneo en mi mente. And that thought was this. Y ese pensamiento era este. Well, I guess if God wants it to happen, it'll just automatically happen. Bueno, yo imagino que si Dios quiere que eso suceda, pues sucederá automáticamente. God is sovereign, and so he'll just do whatever he wants to Dios do. es soberano y entonces Él simplemente hará lo que Él quiera hacer. Have you ever thought like that? ¿Ha pensado usted de esta forma alguna vez? Huh? ¿Han pensado así? I bet you have. Yo apuesto que sí lo han hecho, sí han pensado así. And you see, when you think like that, then there's no reason to pray. Y entonces cuando usted piensa de esa forma, no hay ninguna razón para orar. If you think God will do it anyway, then there's no reason to Si pray. usted piensa Dios lo va a hacer de todas formas, entonces ¿para qué orar? But the truth is, we must pray continually. Pero la verdad es que debemos de orar continuamente. Look at verse 4 again. Nuevamente el versículo 4. The first thing that they're going to do is pray. Lo primero que ellos van a hacer es orar. The second thing is they're going to stay in the Word of God. Y lo segundo que van a hacer es mantenerse en la palabra de Dios. Now, I'm going to be teaching on prayer this morning and then this afternoon. Yo voy a estar enseñando sobre la oración esta mañana y esta tarde otra vez. And I'm probably going to say some things that are contrary to what you've learned in the past. Y posiblemente yo vaya a decir algunas cosas que son contrarias a lo que usted ha aprendido en el pasado. And I want you to just stay open in your mind to me. Yo quiero que usted se mantenga abierto en su mente a esto.
I don't believe God can do anything unless somebody prays. Yo no creo que Dios pueda hacer alguna cosa a menos que alguien ore. You say, oh, but I think God can do anything He wants to do. Usted dice, ay, pero yo creía que Dios podía hacer todo lo que Él quisiera hacer. Well, then why do we have to pray? Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que orar? Does God need our prayers? ¿Es que Dios necesita nuestras oraciones? Yes, He does. Sí, Él las necesita. And they knew this in the early church. Y ellos sabían esto desde la iglesia primitiva. God is sovereign, Dios es soberano, but He has qualified His sovereignty. pero Él ha calificado su soberanía. He has set it up so that He can only work through men and women in the earth. Él ha establecido su soberanía de forma que Él solo puede trabajar a través de hombres y mujeres sobre la tierra. You see, God can't come down and just do whatever He wants. Dios no puede venir y hacer solo lo que Él quiere y ya está. Because when He made the earth, He gave the control over to the man and the woman. Porque cuando Él hizo la tierra, Él le dio el control de la tierra al hombre y a la mujer. Do you remember our earlier teaching this week on the title deed or the ownership papers? ¿Recuerdan nuestra enseñanza anterior de esta semana sobre los papeles, el título de propiedad de la tierra? When God created the earth, He gave the ownership papers to the man and the woman. Cuando Dios creó la tierra, le dio los papeles de propiedad de la tierra al hombre y la mujer. And at that point, God qualified His sovereignty. Y en ese momento Dios lo que hizo fue clasificar su soberanía. Yes, He is sovereign, Sí, Él es soberano, but He set up certain rules. pero Él estableció ciertas reglas. And one of the big rules was that He would only work through a man and a woman. Y una de las grandes reglas era que Él iba a trabajar únicamente a través de un hombre o una mujer. He can't just come into the earth and do whatever He wants to Él do. no puede simplemente venir a la tierra y hacer lo que se le antoje. He has to have a man or a woman to work through. Él tiene que tener un hombre o una mujer para trabajar a través de ellos. And if He can't find a man or a woman to work through, Y si Él no encuentra un hombre o una mujer para operar a través de ellos, then He can't do anything. entonces no podrá hacer nada. That's why in verse 4 they said, we will give ourselves continually to prayer. Por eso es que el verso 4 dice, persistiremos en la oración. Why is this? ¿Por qué es esto? Because prayer gives God entrance into the world. Porque la oración le abre a Dios las puertas para entrar al mundo. When we pray, we link God up with the world. Cuando nosotros oramos, conectamos a Dios con el mundo. If we don't pray, God does not have access into Y the si world. nosotros no oramos, Dios no tiene ese acceso al mundo. Now this is a very powerful thought. Este es un pensamiento muy poderoso. Because in my past, I always thought, well, if God wants to do it, He'll do it anyway. Porque en mi pasado yo siempre pensé, bueno, si Dios quiere hacerlo, Él lo va a hacer de todas formas. And when you think like that, then you're not going to pray. Y cuando usted piensa así de esta forma, entonces usted no va a orar. But when you begin to realize that God has to have your prayers, Pero cuando usted empieza a reconocer que Dios necesita sus oraciones, glory to God, you want to start praying. gloria a Dios, usted va a empezar a orar. Amen. Amén. How many of you want God involved in your life? ¿Cuántos de ustedes quieren a Dios involucrado en sus vidas? Well, then you're going to have to pray. Entonces usted va a tener que orar. Because if you don't pray, Porque si usted no ora, God cannot work in your life Dios no puede trabajar en tu propia vida. unless somebody else is praying for you. A menos que alguien más esté orando por usted. But God has to have somebody praying so He can work in the earth. Pero Dios tiene que tener a alguien orando para que Él pueda trabajar en la tierra. So the priority of the church is set forth in verse 4. Entonces la prioridad de la iglesia está presentada ahí en el versículo 4. If the disciples said, we will give ourselves continually to Los prayer, discípulos dijeron, nos entregaremos persistentemente a la oración. then they've set up the priority for everybody. Y ahí mismo pusieron la prioridad para todo el mundo. If that was the first thing for the apostles, Eso fue la primera cosa que los apóstoles, then it's the first thing for y us. si fue lo primero para los apóstoles, debe ser lo primero para nosotros. Amen? Amén. You see, prayer can reach around the world in a moment of time. La oración puede ir alrededor del mundo en un momento. I want to give you an example. Yo quiero darle un ejemplo. Last year when I was in Brazil, El año pasado, cuando yo estaba en Brasil, I called on the telephone to my wife. yo llamé por teléfono a mi esposa. I love to talk to my wife. A mí me encanta hablar con mi esposa. And so I said, honey, how are you doing? Y yo le dije, mi amor, ¿cómo estás? She said, oh, I'm doing fine. Ella dijo, estoy muy bien. She said, oh, I miss you in my heart. Me haces mucha falta en mi corazón. I said, oh, I miss you too, honey. Y yo le dije, bueno, también me haces falta, querida. And I said, how's my little boy doing? Y le dije, ¿cómo está el muchachito pequeño, mi hijo pequeño? She said, he's very sick. Ella dijo, él está muy enfermo. He has a fever, Él tiene fiebre. and the fever's very high. Y la fiebre está muy alta. That made me mad. Eso me hizo que yo me enojara. I was mad at the devil Yo estaba enojado con el diablo. because the devil was attacking my little boy. Porque el diablo estaba atacando a mi And muchachito. I was thousands of miles Y away. yo estaba a miles de millas de distancia. But you know what? Pero ¿saben qué? There's no distance in prayer. No hay distancia en la oración. I stood in Brazil, Yo me paré en Brasil and in my mind I pictured my little boy. y en mi mente yo me imaginé a mi muchachito. I saw him in my mind. Yo lo vi en mi mente.
And I put my hands out in prayer. Y yo saqué mis manos en oración And I prayed for my little boy. y yo oré por mi muchacho. I told my wife to take the telephone. Y yo le dije a mi esposa que cogiera el teléfono. And I said, put the telephone on my baby's stomach. Y yo le dije, póngale el teléfono en el estómago del bebé. And I said, I'm going to speak over the telephone to my baby. Y yo hablaba por teléfono con el bebé. And so she held my little boy in her arms. Entonces ella estaba sosteniendo al bebé And she put the telephone on y le him. puso el teléfono ahí encima. And I commanded the devil to loose my Y little yo le boy. ordené al diablo que se fuera de mi bebé. I commanded the fever to go in Jesus' Y le name. ordené a la fiebre que se fuera en el nombre de Jesús. And so prayer went from Brazil to the United States. Entonces la oración saltó desde Brasil hasta Estados Unidos. In a moment of time, it went there. En un momento de tiempo fue allá. You know what happened? ¿Y sabe qué pasó? 5 minutes later, 5 minutos más tarde, the fever was gone. la fiebre se había ido And my little boy was healed. y mi bebé estaba sano. Amen. Amén. Now, if I didn't pray, nothing would happen. Ahora, si yo no hubiera orado, nada hubiera sucedido. I could say, well, the good Lord will take care of it. Yo puedo decir, bueno, el buen Señor tendrá cuidado de esto. Have you ever heard people talk like that? ¿Ha oído usted gente hablar así en esta forma? They say, oh, the good Lord will take care of it. Pues, el buen Señor cuidará de esto. Yes, he's a good Lord, Sí, Él es un buen Señor, but no, he won't take care of it pero Él no se va a encargar de eso unless somebody prays a menos que alguien ore and gives him entrance into the y situation. le dé una entrada a esa situación. Now, what was the result of their prayer? Ahora, ¿qué fue el resultado de esta oración? What was the result of their priority? ¿Qué fue el resultado de esta prioridad? Look at verse 7. Vamos a ver el verso 7. It says, and the word of God increased, Y crecía la palabra del Señor, and the number of the disciples multiplied. y el número de los discípulos se multiplicaba. You see, when you begin to put prayer first, Cuando usted empieza a poner la oración primero, you're going to get on the increase. usted va a meterse en el aumento. God's going to multiply your life Dios va a multiplicar tu vida, because you're giving him entrance into the porque situation. usted le está dando a Dios una entrada en esa situación. Prayer is the first discipline of every believer. La oración debe ser la primera disciplina de todo creyente. Now, I want to say something else that may sound different to Quiere you. decirle algo más que tal vez le suene raro a usted. Listen to me very close. Escuche con mucho cuidado. You know, in the past, I always told young Christians the first thing was the Word of God. Yo siempre en el pasado le enseñé a los cristianos que la primera cosa era la palabra de Dios. Have you ever heard that? ¿Ha escuchado eso usted? I said the first thing you need to do is study the Bible. Yo decía, lo primero que usted ocupa hacer es estudiar la Biblia. But that's not what the Bible says. Pero eso no es lo que la Biblia dice. The Bible says the first thing is prayer. La Biblia dice que la primera cosa es la oración. You know, there are a lot of people that study the Bible all their lives. Hay mucha gente que ha estudiado la Biblia durante toda su vida. They know the Bible better than I do. Ellos conocen la Biblia mejor que yo la conozco. But they don't do nothing for God. Pero ellos no hacen nada para Dios. Why is that so? ¿Por qué es así? Because they've not joined the Word up with prayer. Porque ellos no se están uniendo a la palabra con oración. And they've not made the first thing in their life prayer. Y ellos no hacen la primera cosa de su vida la oración. Now, I'll say this. Yo les diré esto. You won't even know how to pray unless you study the Bible. Usted ni siquiera aprenderá a orar si no estudia la The Biblia. Bible is very important. La Biblia es muy importante. But what I'm saying is prayer is the first thing. Pero lo que estoy diciendo es que la oración es la primera cosa. And in my past, I always thought the Word of God would be the first En mi thing. pasado yo siempre pensé que la palabra de Dios era lo primero. No, it's prayer that's the first thing. Es la oración lo que es primero. I'll prove it to you from the Bible. Yo se lo voy a demostrar a ustedes de la Biblia. Turn with me to 1 Timothy chapter 2. Vamos a ir a 1 de Timoteo 2. Everybody look in your Bible. Todo el mundo a la Biblia, 1 de Timoteo 2. And be sure and write this down in your notes. Asegúrese de escribir eso en sus apuntes. 1 Timothy chapter 2, and we'll begin with verse 1. En el versículo 1 del capítulo 2, 1 de Timoteo. Verse 1 says, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Notice in verse 1, he says the first thing you're supposed to do is pray. El versículo 1 dice lo primero que deben hacer es orar. The first thing he tells the Christians to do is pray. La primera cosa que le dice a los cristianos que deben hacer es orar. He didn't say the first thing to do is read the Bible. No dice que la primera cosa es leer la Biblia. He says the first thing you need to do is pray for all men. Dice la primera cosa es orar por todos los hombres. Now, why does he say that? Ahora, ¿por qué dice esto? Because prayer gives God entrance to those people. Porque la oración le da entrada a esa gente, a Dios hacia esa gente. You see, I do not know Ronald Reagan. Yo no conozco a Ronald Reagan, I've never met Ronald Reagan. nunca me han presentado al presidente. I'll probably never meet Ronald Reagan. Posiblemente nunca lo conozca a él. But through prayer, I can touch Ronald Reagan. Pero a través de la oración yo sí puedo tocarlo a él. Amen.
Amén. I can change Ronald Reagan with my prayers. Yo puedo hacer que él cambie a través de mis oraciones. He may be sitting up there in the White House, Puede ser que él esté sentado ahí en la Casa Blanca and he thinks that nobody's in the room. y piensa que no hay nadie más en ese aposento. And all of a sudden I'm here in Costa Rica praying for Ronald Y Reagan. de un momento a otro yo estoy aquí en Costa Rica orando por él. And in the White House, my prayer hits Ronald Y Reagan. ahí en la Casa Blanca llega mi oración y le pega a Reagan. And he stands up and says, what was that? Y él se para y dice, ¿qué fue lo que pasó? That was the power of God through my prayer. Eso fue el poder de Dios a través de mi oración. Amen. Amén. Prayer's the first thing. La oración es la primera cosa. Look at verse 1 again. Nuevamente verso 1. It says, prayer be made for all men. Que se hagan oraciones por todos los hombres. Let me give you another example. Otro ejemplo. Do you think it's God's will to save people? ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios salvar a la gente? Is that God's will? ¿Es la voluntad de Dios salvar a la gente? Well, then why doesn't God save people? Entonces, ¿por qué Dios no salva a la gente? You see, God can't save anybody Dios no puede salvar a nadie unless a man or a woman is used to reach the people. a menos que un hombre o una mujer sean usados para alcanzar a esa gente. I've never yet seen an angel out preaching a crusade. Yo todavía nunca he visto a un ángel predicando una cruzada. I've never yet seen a God standing out on the corner preaching a crusade. Yo nunca he visto todavía a Dios parado ahí en una esquina predicando una cruzada. He uses men and women. Él usa al hombre y la mujer. And if we want to see people saved, Y si nosotros queremos ver a la gente salva, even though that's God's will, aunque sea la voluntad de Dios esto, we must pray. nosotros tenemos que orar. Because God can't do anything unless we pray. Porque Dios no puede hacer nada a menos que nosotros Now, oremos. I've had people get mad at me about this. Yo he tenido alguna gente que se enoja conmigo por esto. They roll up their sleeves and they want to fight me. Ellos se arrollan las mangas y me quieren pegar en la nariz. And they say, oh, you're making God small. Y usted lo que está haciendo es cogiendo a You're Dios. saying that God can't do anything unless you pray. Usted está diciendo que Dios no puede hacer nada a menos que usted ore. I said, well, God has set it up that way. Bueno, yo les digo, Dios lo ha establecido de esa forma. God is not going to force his way in. Dios no va a forzar sus caminos. He requires men and women to pray. Él requiere que el hombre y la mujer oren. That's why the Apostle Paul says, first of all, pray. Por eso es que el apóstol Pablo dice, primero que nada, oren. Amen. Amén. Now, you see, I've been talking to you about your vision in life. Yo les estaba hablando a ustedes acerca de su visión en la vida. Last night I talked about dreaming big with God. La noche yo les hablé de soñar en grande con Dios. I told you about how I believe for my van. Yo les conté a ustedes cómo yo creí por mi automóvil. I told you how I'm believing now for an airplane. Yo les conté cómo ahora yo le estoy creyendo a Dios por un avión. But you see, it's not enough just to see it in your mind. Pero no es suficiente verlo en su mente. That's the first thing. Esa es la primera cosa. You got to get pregnant with it. Usted tiene que llegar a estar embarazado con esto. You have to get pregnant with what you're believing for. Tiene que embarazarse con lo que usted está creyendo. But the next thing is you got to pray Pero la siguiente cosa es usted tiene que orar and release God to bring it about. y permitirle a Dios que Él lo haga. Let's look on here in chapter 2. Ahora el capítulo 2, Let's look at verse 2. el versículo 2. He says, I want you to pray for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Now, why does he say to pray for kings? ¿Por qué dice que oremos por los reyes? Why does he say to pray for those that are in authority? ¿Por qué que oremos por los que están en autoridad? Because God can't get to them unless we pray. Porque Dios no puede llegar hasta ellos a menos que nosotros oremos. You know what a very sobering thought is? ¿Usted sabe lo que es un pensamiento muy soberano? This is a very enlightening thought. ¿O un pensamiento que trae mucha luz? Countries that have political problems, Los países que tienen problemas políticos, you know whose fault it is? ¿saben de quién es la culpa? It's the church. Es la culpa de la iglesia. Because the people have not been praying, Porque el pueblo, la gente no ha estado orando. then the devil can do whatever he wants to Entonces do. el diablo puede hacer lo que le dé la gana. You see, when we don't pray for the kings, Cuando nosotros no oramos por los reyes, then the devil will use them. entonces el diablo los usa. But if we'll pray as the people of God, Pero si nosotros oramos como el pueblo de Dios, look what verse 2 says. vea lo que el verso 2 dice. It says we can have a peaceable life. Dice que podemos tener una vida reposada. In other words, God will influence the king. Dios va a influenciar al rey. God will influence the government people. Dios influirá a la gente en el gobierno. But if we don't pray, Pero si nosotros no oramos, adios, amigo.
If we don't pray for the kings and those in authority, si no oramos por los reyes y aquellos en autoridad, then the devil is going to work through them. entonces el diablo va a operar a través de ellos. Now look at me and listen. Míreme y escúcheme. Nicaragua is having problems Nicaragua está teniendo problemas, for one main reason. principalmente por una razón. The church has not been praying enough. La iglesia no está orando lo suficiente. Do you believe that? ¿Creen ustedes en esto? You know, a lot of people don't want to believe that. Mucha gente no quiere creer esto. You know why? ¿Sabe por qué? Because it puts responsibility on you. Porque pone responsabilidad sobre ellos. We'd rather think it was some other reason. Nos gustaría más pensar que es por alguna otra razón. You know why the members in your family aren't saved yet? ¿Sabe por qué los miembros de su familia todavía no son salvos? It's because you hadn't been praying enough. Es porque usted no ha orado suficiente. Now I know that's a difficult thing to hear, Yo sé que es algo difícil de aceptar, but it's true. pero es verdad. If we don't pray, God can't do anything. Si nosotros no oramos, Dios no puede hacer nada. He's locked up Él está encerrado, unless we pray. a menos que oremos. Let's read on here. Vamos a seguir leyendo. It says in verse 3, "For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, who gave himself a ransom for all to be testified in due time." el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en tiempo debido. Now I want you to look closely at verses 5 and 6. Vea cuidadosamente versículos 5 y 6. There is not just one mediator between God and men. There is not. No hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. There is not just one mediator between God and man. No hay únicamente un mediador entre Dios y los hombres. A lot of people have read verse 5 erroneously. Alguna gente lee el versículo 5 en una forma errónea. They say, oh, there's only one mediator. Dice, ay, solo hay un mediador. Well, you need to read verse 6 also. Tiene que leer el verso 6 también. There's only one mediator who gave his life a ransom. Solamente hay un mediador el cual dio su vida por ellos. That's the truth. Esa es la verdad. Jesus is the only one that gave his life a ransom. Jesús es el único que dio su vida entonces para ellos. But he is not the only mediator. Pero él no es el único mediador. You see, when I begin to pray for a man who's not saved, Cuando yo empiezo a orar por un hombre quien es no salvo, I'm a mediator between God and that man. yo soy un mediador entre Dios y ese hombre. I'm not the one who gives my life. Yo no soy el que da mi vida, el que dio la vida. Only Jesus does that. Solamente Jesús lo hizo. But yet I still am a mediator between that man and God. Pero yo sigo siendo un mediador entre ese hombre y Dios. I'm like a pipe that brings God to him. Yo soy como una tubería que le trae a Dios a él. And so you need to understand that through your prayers you are a mediator for God. Usted tiene que entender que a través de su oración usted es un mediador para Dios. Now you're not dying for that man like Jesus No es que did. usted va a morir por esa persona como Jesús lo hizo, But yet you are a mediator between God and the king or those in authority. pero usted es un mediador entre Dios y el rey o aquellas personas en autoridad. Do you understand that? ¿Entienden esto? How many of you want to be mediators between God and the lost world? ¿Cuántos de ustedes quieren ser mediadores entre Dios y el mundo perdido? Well, the way to do that primarily is through your prayers. Bueno, la forma de hacer esto es primariamente a través de las oraciones. Let's read on here. Vamos a seguir adelante aquí. Let's look specifically at verse 8. El versículo 8. He says, I will that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. You see, the Apostle Paul is confirming what we read in the book of Acts. El apóstol Pablo está confirmando lo que leímos en el libro de Hechos. The first disciple said, we're going to continually pray. Los primeros discípulos dijeron, vamos a orar continuamente. And the Apostle Paul says in verse 1, first of all, pray. Y el apóstol Pablo dice, primero que nada, oren. Because you can influence kings and those that are in authority. Porque ustedes pueden influenciar a los reyes y a aquellos en autoridad. And then in verse 8 he says, I want men to pray everywhere. Después el verso 8 dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. I want you to repeat this out loud after Yo me. quiero que usted repita esto en voz alta conmigo. I should pray everywhere. Yo debo orar en todo lugar. Not just in church, No solamente en la iglesia, but I should pray everywhere. pero yo debo orar en todo lugar.
You see, there's some Christians, they get real spiritual when they come to church. Hay algunos cristianos que se ponen muy espirituales cuando llegan a la iglesia. Oh, they raise their hands in church. Ellos levantan la mano ahí en la They iglesia. look real spiritual. Muy They espirituales. carry their big Bible Y se llevan una Biblia grandota. because they want everybody to see them. Porque ellos quieren que todo el mundo los vea. But they don't pray at home. Pero no oran en la They casa, don't pray on their jobs. no oran en el trabajo, They're not doing anything for God no hacen nada para Dios. except trying to look spiritual. A menos únicamente aparentar ser The espirituales. Apostle Paul says in verse 8, Versículo 8 dice, I want men to pray everywhere. yo quiero que los hombres oren en todo lugar. Now look what he says in verse 8. Ahora, verso 8, He says, lifting up holy hands levantando manos santas without wrath and doubting. sin ira ni contienda. In other words, you need to be praying in faith. En otras palabras, tiene que orar en fe. Don't pray with doubt, No ore con duda, but pray in faith. pero ore con fe. Here's how some people pray. Así es como alguna gente ora. Oh, Lord, I hope you can help that man. Dice, ay Señor, yo espero que tú pudieras ayudar a ese hombre. Oh, that man really is a bad man. Ese hombre realmente es un hombre malvado. I hope you can do something for him. Yo espero que pudieras hacer algo por él. I really don't think you can, Yo no creo que realmente puedas, but I hope you can. pero espero que puedas. That's not praying in faith. Eso no es orar en fe. That's not praying in faith. Eso no es orar en fe. I've heard some people tell me this. Yo he escuchado a gente decirme esto. They say, would you pray for my husband? ¿Oraría usted por mi esposo? I say, well, okay. Yo digo, sí, está And bien. they say, it's really going to take God to get him saved. Y la persona dice, realmente va a tener que ser Dios para que él se salve. I say, lady, Yo le digo, señora, it really takes God to get anybody saved. realmente hace falta que sea Dios para que salve cualquier persona. They say, oh, he's a very difficult man. Ella dice, ah, pero mi esposo es un hombre muy difícil. It's really going to take God's power. Realmente va a hacer falta el poder de Dios. The truth is, it takes the same power to save anybody. La verdad es que hace falta el mismo poder para salvar a cualquiera. Amen. And we need to be praying in faith. Y ni siquiera oramos en fe. Here's how you ought to be praying for that kind of person. Así es como debiéramos de orar por este tipo de personas. Oh, Father, I thank you that it's your will to save Joe. Ay, Padre, te doy las gracias porque es tu voluntad salvar a José. And Father, I thank you that right now your power is working on him. Y te doy gracias que tu poder ahorita mismo está trabajando sobre él. Lord, I thank you for the Holy Spirit talking to him. Te doy gracias por el Espíritu Santo hablándole a él. Oh, I thank you that it's happening right now. Te doy gracias de que está aconteciendo ahora mismo. Father, I thank you for bringing certain people across that man's path. Gracias por traer gente en el camino de ese hombre. Bring the right people to tell him about Jesus. Gente correcta que le hable de Jesús. Oh, thank you the angels are working on him. Gracias que los ángeles están trabajando sobre él. I believe it in Jesus' name. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You see, that's a prayer of faith. Esto es una oración de fe. Amen. What's the first thing that you ought to be doing? ¿Cuál es la primera cosa que usted debe hacer? The same prayer? The first thing is what? Translate that. The first thing is what? ¿Cuál es la primera cosa que hay que decir? Tell them to do it a little louder. Él quiere que lo digan un The poco más first duro. thing is what? La primera cosa es A little louder. un poco más duro, A little bit louder. más duro, A little bit más louder. duro. Amen. The first thing is prayer. La primera cosa es orar. You see, you may be believing God for a new car, Puede ser que usted le esté creyendo a Dios por un carro nuevo. or maybe you're believing God for your church to grow, O tal vez le está creyendo a Dios que tu iglesia va a or crecer. maybe you're believing God for a job, O tal vez por un trabajo. but it's not going to happen unless you pray. Pero no va a suceder a menos que tú ores. You can put all the pictures up you want on your refrigerator. Puedes pegar todas las fotos que quieras en tu refrigeradora. Now that's important, Eso es importante. but you're going to have to back it up with prayer, Pero vas a tener que respaldar esto con oración. because it's like a pregnant lady. Porque es como una señora embarazada. It's one thing to have the baby on the inside. Una cosa es tener el bebé adentro It's another thing to bring the baby y forth. otra cosa es que el bebé nazca. Amen. Amén. That takes some work. Eso lleva mucho más trabajo ya. I want to tell you about when I was in the delivery room with my wife. Yo quiero contarles cuando yo estuve en el cuarto de parto con mi esposa. In the United States, they let the husband go into the room where the baby's going to be born. En Estados Unidos ellos le permiten al esposo que entre al cuarto donde el parto va a ser. And so I was right there with my wife. Entonces yo estaba ahí mismo con mi esposa. And she was real big. Ella estaba grandota, grandota. And she was having the contractions. Y estaba teniendo las contracciones. Her muscles were pressing down. Los músculos estaban presionando. And she was in some pain. Y ella estaba sufriendo dolor. And I was talking to her and trying to comfort her. Y yo le estaba hablando a ella tratando de confortarla a ella. And sometimes her legs would get into cramps. Y algunas veces tenía calambres en las piernas. And so I would rub her legs and her feet Entonces yo le hacía masaje, le to try to frotaba relieve that pain. para tratar de sacar ese dolor. But she was having to push.
Pero ella tenía que empujar. She was having to push the baby out. Ella tenía que empujar para que el bebé saliera. Now that's exactly what prayer is. Eso es exactamente lo que la oración When es. you pray, you're pushing your dream out. Cuando usted ora, usted está empujando su sueño para que salga. When you pray, you're pushing it out into reality. Cuando usted ora, usted lo está presionando a la realidad. Prayer is like the contraction of the woman. La oración es como la contracción de la mujer. It's the spiritual pressure that bursts the thing into reality. Es la presión espiritual lo que hace que las cosas en la realidad nazcan. It's the pressure that causes the thing to be born into the world. Es la presión lo que hace que estas cosas nazcan en el mundo. You say, well, where's that in the Bible? Y usted pregunta, bueno, ¿a dónde está eso en la Biblia? I'll show you where it is in the Le Bible. voy a mostrar a dónde es que está en la Biblia. Turn with me to Romans 8. Vamos a ir a Romanos 8. Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. And we're going to talk about how praying is just like a woman having contractions. Y les voy a mostrar cómo es que orar es igual que una mujer con contracciones. Romans 8, and let's begin with verse 22. Romanos 8:22. Verse 22 says this, For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Porque sabemos que toda creación gime a una y está a una con dolores de parto hasta ahora. Now I want you to underline the word groaneth and travaileth. Quiero que subrayen la palabra gime y dolores de parto. In your Bible, underline the word groan and travail. En su Biblia subraya las palabras gime y dolores de parto. You see, the Apostle Paul here is talking about birth. El apóstol Pablo aquí está hablando sobre nacimiento. Just like a woman would groan and travail when a baby's being born. Así como una mujer gime y tiene dolores cuando el bebé está naciendo. He's saying that the whole creation is groaning and travailing until Jesus sets up his kingdom. Él dice que toda la creación está gimiendo y con dolores de parto hasta que Jesús establezca su reino. Now let's go on to verse 23. Versículo 23. It says, And not only they, or the creation, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, the redemption of our body. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Now, in verse 23, underline the word groan again. En el versículo 23 subraya la palabra gemir otra vez. The Apostle Paul says not only does the creation groan, El apóstol dice no solamente la creación gime, but he says we are groaning within ourselves. pero nosotros mismos también gemimos. In other words, he's saying that as a Christian, we really would like to have our glorified, resurrected bodies. Dice que como cristianos nosotros queríamos tener nuestros cuerpos resucitados. Now, let's go on and see what he says about prayer. Vamos a seguir adelante y ver lo que dice de la oración. Look at verse 26. Vamos a ver el verso It 26. says, likewise the Spirit. De igual manera el Espíritu. In other words, just like the creation groans and travails, and just like we groan and travail, so the Spirit groans and En otras travails. palabras, de igual manera que la creación y que nosotros gemimos y tenemos dolor de parto, también el Espíritu lo hace. Let's read all of verse 26. Todo el verso 26. Go ahead and read it. Verse Y de 26. igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Notice verse 26 uses the word groaning again. Versículo 26 usa la palabra gemidos nuevamente. Underline the word groaning in verse 26. Subraya la palabra gemidos en versículo 26. Now, I don't think he's saying that we have to make a bunch of noise when we pray. Yo no creo que esté diciendo que tenemos que hacer un montón de bulla cuando oramos. That's not the point that the Apostle Paul's saying. No es eso lo que el apóstol está señalando. What he's saying is just like a woman groans when she brings forth a baby, Lo que dice es que así como una mujer gime cuando está dando a luz un bebé, and just like the pressure of the stomach would bring the baby out, y así como la presión del estómago va a traer al bebé a nacer, so prayer causes our dreams to be born. así la oración causa que nuestros sueños nazcan. The prayers of the Holy Spirit is like the birth pains. Las oraciones del Espíritu Santo son como los dolores de parto. And I want to tell you, it's work. Y todo lo que hace falta es trabajo. It's not easy, it's work. No es fácil, lleva trabajo. Prayer is work. La oración es trabajo. Write this in your notes. Escriba esto en sus apuntes. Prayer takes time. La oración lleva tiempo. Put that in your notes. Escríbalo ahí. Prayer takes time, La oración toma tiempo and prayer is work. y la oración es trabajo. Prayer is work. La oración es trabajo. Now look at verse 26 closely again. Ahora versículo 26 nuevamente. It says, the Spirit, likewise the Spirit helps our infirmities. Dice, de igual manera el Espíritu ayuda a nuestras debilidades. Because we don't know what to pray for as we ought.
Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. But the Spirit itself maketh intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. You see, I don't really know how to pray for my dream to be born Yo into the realmente world. no sé cómo orar para que mi sueño sea nacido en este mundo. Now, your dream is probably different than my dream. Probablemente su sueño es diferente del mío. I don't know what God's called you to do. Yo no sé lo que Dios lo ha llamado a usted a hacer. You may be called to be a pastor, Tal vez lo ha llamado a pastorear, or o an evangelist, or a missionary, evangelista o misionero. or maybe your call is to raise your children as godly children. O tal vez simplemente hacer crecer los hijos en la forma de Dios. I don't know what your particular dream is. No sé cuál es tu sueño en particular. But my dream is to have an international network of Bible schools. Pero mi trabajo o mi sueño más bien es tener una cadena internacional de institutos bíblicos. I believe in God to have a Bible school in every country of the world. Yo le creo a Dios que voy a tener una escuela bíblica en cada país del mundo. Now that's a bigger dream than I can do in my own power. Ese es un sueño mucho más grande de lo que yo puedo hacer en mi propio poder. Jason Peebles can't do that. El Jason Pebbles no puede hacer esto. I don't know how to do that. Yo no sé cómo hacerlo. But the Spirit can help me. Pero el Espíritu me puede ayudar. And even though I'm pregnant with my dream, Y aunque yo esté embarazado con mi sueño, and even though I use my photographs to see it, y aunque yo use fotografías para verlo, and I imagine it in my mind every day, y yo lo imagino en mi mente todos los días, I have to birth it forth. yo tengo que darlo a luz. Just like the woman has to bring forth the child. Así como la mujer tiene que dar a luz al hijo. And how am I going to birth this ¿Y thing? cómo lo voy a dar a luz? Through prayer. A través de la In other oración. words, even though it's God's will, En otras palabras, aunque sea la voluntad de Dios, God's will is for Jason to do this thing. la voluntad de Dios es que Jason haga esto. It's not going to happen Esto no va a suceder unless I pray a menos que yo ore and give God entrance to the situation. y le dé a Dios la entrada a esta situación. So what do? Entonces, ¿qué es lo que hago? I pray in English. Yo oro en inglés, For you would be praying in Spanish. en el caso de ustedes oré en español, And I pray as far as I can go with my y understanding. yo oro todo lo que puedo con mi entendimiento. I say, God, lead me to the right people. Y yo le digo, Dios, dirígeme a la gente apropiada. God, lead me to the money that I need. Señor, guíame al dinero que ocupo. Lord, give me that airplane that I need. Señor, dame ese avión que ocupo. Show me where to start the first Bible school. Muéstrame a dónde empezar el primer instituto bíblico. Show me where to start the second Bible school. Muéstrame a dónde empezar el segundo. And then I don't know how to pray anymore. Y yo no sé cómo orar más después de My eso. mind is just not that big. Mi mente no es tan grande para esto. So what do? ¿Qué hago entonces? I begin to pray with the Spirit. Empiezo a orar con el Espíritu. And so I walk around my house, Y yo camino por mi casa or I walk around my office, o por la oficina, or wherever I am, a donde quiera que esté, and I begin to pray in tongues. y empiezo a orar en lengua. Go ahead, go ahead. And I pray in the Spirit over my Bible schools. Y yo oro en el Espíritu por mis escuelas bíblicas. And the Spirit is pushing it out into Y reality. el Espíritu lo está presionando a la realidad. The Spirit will birth my dream into reality. El Espíritu va a hacer nacer mi sueño a la realidad. But I've got to spend the time Pero yo tengo que invertir el tiempo to do the praying para hacer la oración in order for it to happen. para que esto suceda. Amen? Amén. Are you understanding what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? What God wants to do in your life Lo que Dios quiere hacer en sus vidas will only happen solamente sucederá if you spend the time praying. si usted invierte el tiempo orando. Even though it's God's will, Aunque sea la voluntad de it's Dios, not going to happen no va a suceder unless you pray. a menos que usted ore. Now, let's look at the next verse in Romans 8. Vamos a ver el versículo siguiente en Romanos 8. Let's look at verse 27. 8:27. Chapter 8, verse 27. Romanos 8:27. It says, And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. You see, the Spirit will pray according to the will of God. El Espíritu va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Just because it's God's will doesn't mean it's going to happen. El hecho de que sea la voluntad de Dios no va a hacer que suceda. It takes the Spirit pushing it out into reality. Hace falta que el Espíritu lo presione hacia la realidad. You have to not only get pregnant with your No dream, solamente tiene que estar preñado con su sueño, you got to birth your dream. tiene que dar a luz su sueño. The way that you birth your dream is through prayer. La forma que usted da a luz sus sueños es a través de la oración. Now let's look at verse 28. Vamos a ver verso 28. It says, And we know that all things work together for good
to them that love God, and to them who are the called according to his purpose. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. You know, I've heard people claim verse 28 for anything. Usted sabe, yo he escuchado gente clamar el versículo 28 para cualquier cosa. Maybe their house burns down, Tal vez la casa se le quemó. or maybe their little baby gets killed at premature age. O tal vez el bebé fue muerto, murió a una edad prematura. And I've heard people say, oh, everything just works for the good. Y yo oigo que la gente dice, ah, todo opera para el bien. I just guess my house burning down is working for the good. Yo imagino que el incendio de mi casa fue para mi bien. That's stupid. Eso es estúpido. That's not correct. Eso no es correcto. Only when you pray can things work together for the good. Solamente cuando tú oras las cosas funcionan para el bien. You see, when you read verse 28, you have to read the verses above it. Cuando usted lee el versículo 28 tiene que leer los versículos anteriores. And he's saying in verses 26 and 27 Y dice el 26 y el 27 that when we spend the time praying according to the will of God, que cuando nosotros invertimos el tiempo orando de acuerdo a la voluntad de Dios, then and only then, entonces y solo entonces, then and only then, entonces y solo entonces can we really believe that all things are working together podemos for the creer good. entonces que todas las cosas trabajan Amen. juntos para el bien. You see, sometimes the devil has really beat people down in the church. Usted sabe, algunas veces el diablo realmente ha paliado a gente dentro de la And he's iglesia. convinced them that all that's working for their good. Y él los ha convencido que todo está operando para el bien de ellos. He keeps them poor, Él los mantiene he pobres, keeps them sick, los mantiene enfermos, he tears up their family, les despedaza a las familias, maybe tries to kill one of them, tal vez trata de asesinar a algunos de ellos, burns their house down. les quema las casas And he says, oh, it's just all working for the y good. le dice, ah, todo esto está trabajando para tu bien. You see, that's only true when we are spending the time praying and birthing our dreams. Esto solamente es verdad cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en oración y dando a luz nuestros sueños. Amen. Amén. Amen. Now, I want to give you a quote from John Wesley. Yo quiero darles una cita de Juan Wesley. John Wesley was the founder of the Methodist Church. Wesley fue el fundador de la iglesia metodista. For the most part, today, the Methodist Church is not alive with the Spirit. La mayor parte de la iglesia metodista hoy día no está viva en el espíritu. But when the Methodist Church first started, it was very evangelical. Pero cuando ella empezó era una iglesia muy evangélica. And I want to read you a quote from the founder, John Wesley. Y yo quiero darles una cita del fundador de esa iglesia, Juan Wesley. I'll read it in English, then you listen to it in Spanish. La voy a leer en inglés, después vamos a ver si pasa al español. He said, it seems that God is limited by our prayer life. Pareciera que Dios está limitado por nuestra vida de oración. He said, God can do nothing for humanity unless someone asks him to do it. Él dijo, Dios no puede hacer nada por la humanidad, Unless God asked him to do it. a menos que se le pida a Dios que lo haga. I want you to write that in your notes. Yo quiero que usted escriba esto en sus Write apuntes. it in your notes. Escríbanlo en sus notas. It seems that God is limited by our prayer life. Pareciera que Dios está limitado por nuestra vida de oración. Write that in your notes. Escríbanlo en las notas. Repeat it again. Pareciera que Dios está limitado por nuestra vida de oración. In other words, God is limited by your prayers. En otras palabras, Dios está limitado por tus oraciones. If you pray a little bit, Si oras un poquitillo, God can work a little bit. Dios trabajará un poquitillo. If you pray a lot, Si oras mucho, God can work a lot. Dios hará mucho. If you don't pray, Si no oras, God can't do anything for you. Dios no hará nada por ti. He went on to say this. Siguió adelante y dijo esto. God can do nothing for humanity unless someone asks him to do it. Dios no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien le pida a él que lo haga. Repito, Dios no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien se lo pida a él que lo haga. Now that's a very amazing thought, Ahora, esto es un pensamiento muy sorprendente, because most people think the opposite. porque mucha gente piensa lo opuesto. They say, oh, God will just do it if it's his will. Ellos piensan, bueno, si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. God will do whatever he wants to do. Él hará lo que Él quiera hacer. But the great men and women of the church Pero los grandes hombres y mujeres de la iglesia have discovered the truth that we're talking about today. descubrieron la verdad de la cual estamos hablando hoy. And that is that God has to have prayer to be released. Y es que Dios tiene que tener oración para ser liberado. And I'm going to prove it to you further this afternoon. Y se lo voy a probar en una forma más profunda esta tarde. Now I want to close with one other passage. Yo quiero cerrar con un pasaje más. Go with me to Ezekiel 36. Vamos a ir a Ezequiel 36. Everybody look at Ezekiel 36. Todo el mundo a Ezequiel 36. We're talking about God's will and then whether it'll be done or not.
Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios y si esta va a ser hecha o no. This passage tells us that even though God has a will, it won't happen unless we pray. Este pasaje nos dice que aunque Dios tenga una voluntad, esta no va a suceder a menos que oremos. We're going to start in chapter 36, verse 24. El versículo 24 del capítulo 36, Well, let's start with verse 25. o más bien el 25, vamos a empezar. Now, I want you to circle how many times the word I is used. Ay, mi. Like where God says, I Okay, am going to do this. Yo quiero que usted marque ahí con un círculo cuántas veces la palabra yo está ahí marcada en esos versículos. Cada vez que aparece la palabra yo, usted lo marca. Beginning with verse 25, look how many times God says I. En el versículo 25, empezando, vea cuántas veces dice Dios yo. Verse 25 says, Then will I sprinkle clean water upon you. El versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. At the end of verse 25, he says, I will cleanse you. Y el versículo 20, al final del 25 dice, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Look at- Let me explain them, Okay, because okay, it okay, doesn't okay. say I. Ustedes entienden, la Biblia en inglés dice yo haré tal cosa, yo haré tal otra. La Biblia en español de nosotros no dice yo, implica que él lo va a hacer, pero no dice yo. Así es, Edgar, ¿verdad que sí? ¿Entienden los hermanos de qué se trata? Is it implied there, though? It's implied. Okay, okay. Look at verse 26. Verso 26. God says, I will give you a new spirit. Dice yo os daré un nuevo corazón. He says, I will put it within you. Dice yo lo pondré adentro de ustedes. Look at verse 27. Verso 27. God says, I will put my spirit within you. Dice y yo pondré mi espíritu dentro de vosotros. Look at verse 28. Verso 28. God says, I will give you the land of your fathers. Dios dice yo le daré la tierra de vuestros padres. Look at verse 29. Verso 29. God says, I will save you from your Y uncleanliness. dice yo os limpiaré de vuestras inmundicias. Now, what I want you to see is this. Lo que yo quiero que ustedes vean es esto. From verse 25 to verse 36, Del verso 25 al 36, God is saying, I want to do these things. Dios está diciendo yo quiero hacer estas cosas. Look from verse 25 to verse 36. Verso 25 al 36. God says, I want to do it, I want to do it, I want to do it. Dios dice yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. But it won't happen Pero no va a suceder unless you do verse 37. a menos que usted haga el verso 37. Look at verse 37. Verso 37. God says, Thus saith the Lord God, I will yet for this be inquired of by the house of Israel to do it for them. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. In other words, God is saying, even though it's my will to do all these En things, otras palabras, Dios está diciendo, aunque es mi voluntad hacer todas estas cosas, look at verse 37. verso He 37, says, I'm still going to require that you ask me to do it. dice, aún así pediré que me sea solicitado hacerlo. So, mark verse 37 in your Bible. Entonces marque el versículo 37 en su Biblia. Circle verse 37. Circúlese, hágale un círculo a ese versículo. Even though God has a perfect will, Aunque Dios tiene una voluntad perfecta, He says, I still have to have you asking me to do it. aún así necesito que ustedes me pidan a mí que yo lo haga. And that's what I've been talking about all of this session. Y toda esta sesión de esto es lo que he estado hablando. God has to have our prayers. Dios tiene que tener nuestras oraciones. Even though He has a perfect will, Aunque Él tiene una voluntad perfecta, it's like the woman having es contractions. como la mujer con las contracciones. The baby will not be born El bebé no nacerá unless the pushing occurs. a menos que la presión suceda. And for us, the pushing is our prayers. Y para nosotros la presión, el empujar son nuestras oraciones. Have you learned something today? ¿Han aprendido algo esta mañana? Let's close with prayer. Vamos a cerrar con oración. Father, I ask in the name of Jesus